En cada pueblo, siempre hay esa figura de autoridad en la que confías implícitamente, un líder, alguien de quien estás seguro que siempre tomará la decisión correcta. Pero ¿qué pasa si esa confianza es traicionada? ¿Qué sucede si la línea entre protector y amenaza se difumina? En este pacífico y conocido pueblo, la vida seguía su curso normalmente. Los niños reían en las calles, los vecinos se saludaban cálidamente y el ritmo de la vida diaria fluía con suavidad. Sin embargo, bajo esa normalidad, se agitaba una corriente inquietante, lista para sacudir al pueblo hasta sus cimientos. ¿Qué pasa cuando la persona a la que todos admiran, el que está obligado a proteger, oculta oscuros secretos? Al principio, todo parecía estar bien. Él era un sheriff, un padre, un esposo. Ella era una joven prometedora, con un futuro brillante y lleno de posibilidades. Sus vidas se cruzaron de manera natural en este pueblo unido, pero, algo cambió. Las charlas simples evolucionaron a largas y profundas conversaciones, momentos inocentes se transformaron en realidades complejas y ocultas. Sin que nadie lo notara, se había traspasado un límite que, una vez cruzado, alteró todo de manera irrevocable. ¿Cómo se reconcilia una comunidad con la realidad de que su figura más confiable podría hacer lo impensable? Dicen que todo crimen deja un rastro, no importa cuán bien se haya escondido. Pero ¿qué pasa cuando el líder de la búsqueda es el mismo que sabe exactamente cómo encubrir el camino? El sheriff Thomas Warner era más que un uniforme, era el pilar de esta comunidad, confiable para sus vecinos, respetado por sus compañeros y querido por su familia. Para la mayoría, Thomas era la encarnación de un agente de la ley y un hombre de familia. Casado con Catherine y con 2 hijas, representaba el equilibrio ideal entre el deber y la vida en el hogar. Su hija menor, Lucy, lo idolatraba. Para Lucy, su padre no era solo el sheriff, era su héroe, el pilar de sus vidas. La mejor amiga de Lucy, Sophie Turner, era casi como una segunda hija para él. Sophie y Lucy eran inseparables, verdaderas amigas que siempre estaban en las casas de la otra sin necesidad de tocar la puerta. Sophie era prácticamente de la familia, su vínculo con la familia Warner era profundo y duradero. Su amistad se extendía desde las tardes de juegos en la infancia en el jardín hasta las maratones de estudio en su adolescencia. Sophie nunca estaba lejos del lado de Lucy. Pero la conexión de Sophie iba más allá de la amistad con Lucy, ella era la hija del sub-sheriff Richard Turner, quien había trabajado junto a Thomas durante años. Richard y Thomas eran más que colegas, eran amigos cercanos, compartiendo celebraciones familiares, festividades y apoyándose mutuamente en varios desafíos personales. La presencia de Sophie en la vida de Thomas era algo dado, tan constante como el paso del tiempo, nunca requiriendo una segunda reflexión. Ella siempre había estado allí. Las vidas de las familias estaban entrelazadas con confianza compartida y recuerdos, construyendo lazos fuertes y tácitos a lo largo de los años. Thomas recordaba el nacimiento de Sophie vívidamente, había estado allí en el hospital, sosteniéndola en sus brazos, asegurándole a Richard que siempre cuidaría de ella. Con los años, sus vidas se entrelazaron sin esfuerzo. Asados comunitarios, viajes festivos y mañanas de celebraciones eran alegrías compartidas entre los Turner y los Warner, con Sophie siempre presente, celebrando cumpleaños, asistiendo a eventos escolares. O simplemente pasando tardes tranquilas juntos. El vínculo de Sophie Turner con el sheriff Thomas Warner era profundo e incuestionable. Para Sophie, Thomas no era solo el padre de Lucy, sino también una figura paterna en su vida, alguien en quien confiaba completamente. Siempre se había sentido cómoda a su lado, ya fuera en su casa durante reuniones, en eventos familiares, o simplemente pasando por su oficina después de la escuela. Sin embargo, ahora Sophie tenía 17 años, ya no era la niña pequeña que Thomas solía levantar juguetonamente sobre sus hombros. Estaba entrando en la adultez, llena de sueños de dejar una marca significativa en el mundo, aspirando a algún día ganarse su propia placa. Sophie era ambiciosa, su presencia bastaba para energizar cualquier espacio.
Su meta era unirse a una importante agencia de seguridad nacional, quizás al FBI o al servicio secreto. Tenía objetivos claros y estaba decidida a alcanzarlos. Su relación, anteriormente basada en la amistad familiar, estaba a punto de experimentar un cambio imprevisto. Thomas comenzó a verla más a menudo, no solo como la mejor amiga de Lucy, sino como una presencia constante en su vida. Sophie frecuentaba su casa casi todos los fines de semana, y sus caminos se cruzaban en numerosos eventos familiares y escolares. En ocasiones, Sophie visitaba la oficina del sheriff para ver a su padre, el subsheriff Richard Turner, a menudo esperando en el vestíbulo o paseando por los pasillos. Era una figura constante en la vida cotidiana de Thomas y, de forma sutil, sus interacciones se volvieron más entrelazadas. Era un día como cualquier otro, destinado a perderse en el flujo monótono de la rutina. Sophie no había planeado quedarse mucho tiempo en la estación del sheriff. Solo había pasado para saludar brevemente a su padre, esperando que él la llevara a casa, algo que había hecho innumerables veces. Rodeada del bullicio familiar de las charlas de oficina y el esporádico sonido de los teléfonos. Era una tarde tranquila y típica. Sin embargo, esta vez había algo diferente en el ambiente. Desde la ventana de su oficina, Thomas la notó al entrar, su presencia atrayendo su atención de una manera nueva e inquietante. Ella había cambiado, ya no era la joven que él recordaba. Una gracia madura había reemplazado su torpeza juvenil, y se movía con una elegancia recién descubierta que le resultaba intrigante. Thomas intentó descartar esos pensamientos como meras observaciones, pero persistían incómodamente. Conocía a Sophie demasiado bien, había visto su crecimiento, compartido risas por sus juegos infantiles y celebrado sus logros junto a Lucy. Sin embargo, ese día, inexplicablemente, algo cambió en su interior, un sentimiento que era reacio a reconocer. Intentó ignorarlo, recordarse a sí mismo las identidades y roles que les correspondían. Sin embargo, cuanto más la observaba, más difícil se volvía apartar la mirada. Sophie ya no era solo la niña juguetona de las celebraciones en el jardín, se estaba convirtiendo en alguien a quien veía de una manera que sabía que no debía. Esta realización lo sacudió, despertando un sentimiento de culpa que susurraba sobre la transgresión de límites prohibidos. Sin embargo, la tentación se filtraba por las grietas de su disciplina, persistente y perturbadora. A pesar de sus esfuerzos por resistirse, la atracción seguía ahí, no deseada pero aferrada a su conciencia. Mientras Sophie Turner avanzaba por el pasillo hacia el escritorio de su padre, el sheriff Thomas Warner salió de su oficina casi por instinto. Sabía que el subsheriff Richard Turner estaba fuera en una misión, él mismo lo había enviado más temprano. No había nadie más con quien Sophie pudiera encontrarse, nadie más con quien pudiera quedarse. En ese momento, Thomas vio una oportunidad, una forma de prolongar ese encuentro, de profundizar en una curiosidad que le costaba reconocer. Sophie, la llamó, con una voz casual, casi paternal. Tu papá aún no ha regresado. ¿Por qué no vienes a esperar en mi oficina? Su tono no insinuaba nada fuera de lo normal, no había razón para que Sophie se sintiera incómoda. Ella sonrió con facilidad, confiando plenamente en él. Después de todo, era el mejor amigo de su padre, un hombre que había conocido toda su vida. Lo siguió sin dudar hasta la oficina que había visitado incontables veces antes. Thomas le ofreció un asiento junto a la ventana, observándola mientras ella miraba a su alrededor. Su mirada se posó en los objetos y fotografías que adornaban las estanterías, reliquias de años de servicio en las fuerzas del orden, premios enmarcados y recuerdos de casos pasados. La habitación, al igual que Thomas, irradiaba una sensación de autoridad con experiencia. Sophie admiraba todo con asombro, ajena al conflicto interno que se desarrollaba en la mente de Thomas. Él intentó mantener la normalidad, recordándose a sí mismo que solo era otra charla, otro día más. Sin embargo, mientras se sentaba frente a ella, no pudo reprimir lo que sentía.
Sophie ya no era solo una visita en su oficina, era una joven mujer al alcance de su mano, despertando en él sentimientos que no había anticipado. Desvió la conversación hacia un tema seguro, su escuela, un terreno conocido. Sophie, sintiéndose cómoda, compartió con entusiasmo sobre sus clases, sus amigos y sus aspiraciones. He estado pensando en entrar en las fuerzas del orden, expresó con genuina emoción. Quizás como detective, o incluso en el servicio secreto, algo que realmente importe. Thomas la escuchaba atentamente, impresionado por su sinceridad y determinación, que le recordaban a sus propias ambiciones cuando era joven. Aprovechando el momento, vio la oportunidad de convertirse en su mentor, de posicionarse como un guía en su carrera. Una idea surgió espontáneamente, una forma de profundizar en sus interacciones y asegurarse de que esos momentos no terminaran simplemente con visitas ocasionales a la oficina. Sabes, comenzó Thomas pensativo, tengo contactos en esas agencias. Podría hablar bien de ti, tal vez incluso ayudarte a conseguir algo de experiencia práctica. El rostro de Sophie se iluminó ante la posibilidad. ¿De verdad? ¿Harías eso por mí? Él sonrió, asumiendo el papel de mentor que ella veía en él. Por supuesto. Pero hay mucho que aprender primero. Es un camino difícil, y tendrás que ser muy dedicada. Si quieres, puedo ayudarte a empezar. En este intercambio, Thomas caminaba una línea delicada entre la guía profesional y un interés personal, una línea que lo emocionaba y lo preocupaba a medida que se aventuraban en esta nueva fase de su mentoría. Sophie no escuchó nada en la voz del sheriff Thomas Warner que no fuera amabilidad genuina, y aceptó su oferta sin pensarlo dos veces. ¿Por qué habría de dudar de él? Para ella, él era simplemente un hombre experimentado y confiable brindándole orientación. Thomas se recostó en su silla, complacido con la fluidez de la conversación y con la facilidad con la que había preparado el terreno para futuros encuentros. Se convencía a sí mismo de que sus intenciones eran únicamente ayudar a una joven a alcanzar sus metas. Sin embargo, en lo más profundo, comprendía la complejidad de lo que había iniciado. Mientras Sophie se sentaba frente a él, emocionada por las posibilidades futuras, Thomas saboreaba la influencia que tenía sobre sus aspiraciones, su camino, y potencialmente, la dirección que podrían tomar sus interacciones, un camino del que quizá no habría retorno. Las oportunidades a menudo se presentan como salvavidas, especialmente cuando son ofrecidas por figuras de confianza. Para Sophie, la mentoría de Thomas era una puerta hacia el futuro que imaginaba, una oportunidad única de avanzar en un campo competitivo bajo la guía de un mentor experimentado e influyente. Pero lo que Sophie no veía era el riesgo de que sus sueños se enredaran en una confianza mal depositada. Thomas propuso sesiones privadas sencillas, solo ellos dos, enfocándose en preparar a Sophie para una carrera en la seguridad nacional, enmarcándolas como consejos profesionales esenciales para darle una ventaja competitiva. Al principio, Sophie solo sentía gratitud. ¿Cuántas jóvenes recibían una atención tan enfocada de alguien con tanto poder? Thomas le aseguraba que su mentoría la distinguiría de sus compañeros, abriéndole puertas que ni siquiera había considerado. Sin embargo, Thomas era meticulosamente cauteloso. Con cada consejo, plantaba sutilmente semillas de duda en la mente de Sophie. Le aconsejó mantener las sesiones en secreto, sugiriendo que otros podrían no entender sus ambiciones. Algunas personas podrían intentar desanimarte, le advirtió. Podrían decir que es demasiado para ti, que tus metas son muy altas. Mejor mantenerlo entre nosotros. Es más seguro así. Al principio, este consejo le pareció sensato a Sophie. Ya había enfrentado escepticismo antes, dudas expresadas por otros sobre las metas que una joven podría alcanzar. Las advertencias de Thomas parecían protectoras, incluso prudentes. No veía razón para cuestionar sus motivos, después de todo, él estaba cuidando de sus intereses, o al menos eso creía. Las sesiones comenzaron de manera inofensiva, discutiendo las realidades de las fuerzas del orden, la necesidad de ser resiliente y las habilidades requeridas para sobresalir bajo presión.
Al principio se reunían en su oficina después de la escuela, y luego en lugares más apartados bajo el pretexto de un entrenamiento intensivo. Thomas siempre la hacía sentir valiosa, como si tuviera acceso a una orientación exclusiva que nadie más recibía. Y Sophie, deseosa de aprovechar al máximo esta oportunidad, se comprometió por completo a las sesiones, convencida de que eran fundamentales para su futuro. Gradualmente, la naturaleza de sus reuniones comenzó a cambiar. Lo que había comenzado como consejos profesionales se transformó en algo mucho más personal, más íntimo. Thomas empezó a indagar sobre la vida de Sophie más allá de la escuela, sus miedos, sus aspiraciones, sus relaciones. De manera sutil, dejó de ser solo un mentor para convertirse en un confidente, entrelazándose en su vida de forma casi imperceptible. Fue deliberado y metódico, nunca apresurando el proceso. Permitió que Sophie se acercara a él, que confiara plenamente en él. Cada vez que ella le confiaba algo, cada vez que buscaba su consejo, su influencia sobre la vida de Sophie se fortalecía. Y Sophie, disfrutando de la atención que él le brindaba, no veía la realidad de la situación. Creía que estaba recibiendo orientación, sin darse cuenta de que estaba siendo manipulada. Ella pensaba que Thomas la estaba ayudando a desarrollarse, sin sospechar que estaba aprovechándose de su confianza. Las reuniones se prolongaban cada vez más hasta las horas de la noche. Thomas siempre tenía una razón para alargar sus sesiones, otro tema importante que discutir, un consejo urgente que no podía esperar. Pronto, las sesiones se extendieron hasta altas horas de la noche, descritas como pasos esenciales en su camino hacia el éxito. Si realmente quieres tener éxito, le decía, necesitas comprometerte por completo, dar un esfuerzo extra. Impulsada por su ambición y su deseo de cumplir con las expectativas de Thomas, Sophie aceptaba con entusiasmo. Se convencía de que estas sesiones prolongadas eran vitales para su crecimiento, que las largas horas eran un pequeño sacrificio por los beneficios que Thomas le prometía. Con cada reunión, Sophie se sentía más emocionalmente conectada a él, no solo como un mentor, sino como una figura de confianza e indispensable en su vida, de maneras que le resultaban difíciles de expresar. Thomas era plenamente consciente de sus acciones, escogía sus palabras con cuidado, haciendo que ella creyera que sus sesiones eran un esfuerzo privilegiado y confidencial. Algo que debían mantener oculto de quienes podrían malinterpretar sus intenciones. Algunas personas podrían no entender lo que estamos haciendo aquí, le advertía. Podrían pensar que es inapropiado o decirte que es demasiado. Podrían intentar desanimarte de seguir tus sueños. Pero yo veo tu potencial, Sophie. No dejes que nadie te desvíe de tu camino. Sophie tenía todas las razones para creerle. Él era el sheriff, el cercano colega de su padre, un hombre al que había conocido toda su vida. Si él consideraba que sus reuniones en secreto eran necesarias, entonces debían serlo. Si sugería que la confidencialidad era por su bien, ella confiaba en su criterio. Así, guardó silencio, sin compartir detalles ni con su padre, ni con Lucy, ni con sus amigas más cercanas. Las sesiones nocturnas pronto formaron una burbuja única, un mundo secreto donde Sophie se sentía simultáneamente vulnerable y poderosa. Thomas la hacía sentir importante, capaz de lograr grandes cosas. Cuanto más tiempo pasaban juntos, más dependía de él, no solo para su orientación profesional, sino también para su apoyo emocional. Lo veía como un protector, alguien que la comprendía de una forma única. Sin embargo, la mentoría de Thomas estaba motivada por razones egoístas. Se aseguraba de que Sophie se sintiera dependiente de él, no solo para sus perspectivas profesionales, sino también para su autoestima. A medida que pasaban las semanas, Sophie se encontraba cada vez más cautivada por él, cada vez más dependiente de su validación. No solo estaba aprendiendo de él, estaba quedando atrapada bajo su influencia. Entonces, una noche, todo cambió de forma sutil pero significativa. Estaban analizando archivos de casos, discutiendo escenarios de toma de decisiones intensas, cuando la mano de Thomas se posó un momento demasiado largo en su hombro. Sophie no se apartó,
le pareció simplemente otro aspecto de la cercanía que compartían. Y Thomas, interpretando su falta de resistencia como consentimiento, vio en ello una oportunidad para difuminar aún más los límites. El primer beso llegó de manera inesperada, aunque no se sintió abrupto ni indeseado. Parecía como un progreso natural en su relación, un paso hacia el que se dirigían inevitablemente. Sophie, atrapada en el momento, no se detuvo a cuestionarlo. Se había acostumbrado a seguir el liderazgo de Thomas, confiando implícitamente en su orientación. Si esto era parte de su conexión en evolución, lo aceptó. Esa noche, la línea entre mentor y amante desapareció por completo. Lo que siguió ya no fue simplemente mentoría, se transformó en un romance clandestino, envuelto en el secreto que Thomas había mantenido meticulosamente. Sus encuentros ahora tenían una nueva intensidad, una mezcla de pasión y dominio que dejaba a Sophie tanto exaltada como vulnerable. Se encontraba cayendo cada vez más profundo, creyendo genuinamente en la autenticidad de su vínculo. Para Sophie, Thomas ya no era solo un mentor, se convirtió en su guía, su protector, su todo. Sin embargo, la influencia de Thomas sobre Sophie iba más allá de lo emocional, era total. Se había entrelazado cuidadosamente en cada aspecto de su vida, y con cada día, la dependencia de Sophie crecía, su confianza se profundizaba y se convencía más de la pureza de su relación. A medida que su romance se intensificaba, los límites de su mundo se hacían cada vez más estrechos, envolviendo a Sophie en una realidad construida a base de manipulación y engaño. Ya no había vuelta atrás. Thomas la había posicionado exactamente donde quería, completamente bajo su control y perdidamente enamorada. Los secretos tienen un efecto profundo en las personas, infiltrándose sutilmente en los intersticios de la vida y alterando todo gradualmente. Al principio, esos cambios eran imperceptibles, pero con el tiempo, la presencia de esas verdades ocultas comenzó a manifestarse de manera más evidente. Para Sophie, la relación con Thomas se había convertido en el centro de su mundo. Donde antes era extrovertida, vibrante y cercana a sus amigos y familia, comenzó a retraerse. Poco a poco, la Sophie que todos conocían empezó a desvanecerse en el fondo. Respondía menos a sus amigos, pasaba menos tiempo con Lucy, y sus interacciones con su padre, el subsheriff Richard Turner, se volvieron cada vez más superficiales, reduciéndose a respuestas breves y excusas vagas. Richard percibía la creciente distancia entre ellos, aunque no podía identificar la causa exacta. Él y Sophie siempre habían compartido un vínculo fuerte, envidiado por muchos padres. Pero ahora, cada intento por acortar la distancia parecía toparse con una barrera. Ella estaba siempre ocupada, siempre cansada, siempre distraída. Al principio, lo atribuía a las presiones típicas de la adolescencia, las exigencias de la escuela, la preocupación por el futuro. Sin embargo, a medida que este comportamiento persistía, se volvía más difícil de ignorar. Había un cambio notable en su actitud, una desviación de su carácter habitual. La Sophie abierta y comunicativa que conocía no guardaba secretos, pero ahora parecía estar cargando algo importante que decidía no revelar. Richard no era de los que dejaban pasar las preocupaciones indefinidamente. Una noche, cuando Sophie regresó tarde a casa, con una expresión distante y preocupada, vio una oportunidad. Esperó hasta que ella estuviera en la cocina, dejando sus cosas, antes de acercarse para iniciar una conversación. Sophie, dijo Richard, manteniendo un tono calmado, necesitamos hablar. Sophie levantó la mirada, un atisbo de culpa cruzó por su rostro antes de ocultarlo con una sonrisa. ¿Qué pasa, papá?, preguntó, con una voz casual, pero Richard podía detectar la tensión subyacente. He notado que has estado distante últimamente, comentó Richard con cautela. Ya no estás tanto en casa, no hablas conmigo como antes. ¿Qué está pasando? Por un momento, Sophie pareció sorprendida, como si no esperara que él lo notara. Pero luego forzó una sonrisa de nuevo. No es nada, papá, solo cosas de la escuela, ya sabes, muchas cosas en la cabeza. Richard no estaba convencido.
Algo no encajaba, y por mucho que ella intentara actuar con normalidad, él sentía la creciente distancia entre ellos. La presionó suavemente, preguntando si había algo que necesitara hablar, algo que la inquietara. Pero Sofía estaba preparada para las preguntas. Había aprendido de Thomas cómo evadir, desviar y redirigir las conversaciones lejos de temas delicados sin despertar sospechas. Estoy bien, insistió, con una voz exageradamente alegre. De verdad, papá, no tienes que preocuparte por mí. Richard quería creerle, aceptar sus palabras tal como las decía. Pero un nudo de inquietud se instaló en su estómago, uno que no podía desestimar fácilmente. Mientras tanto, Thomas manejaba meticulosamente los cambios en su propia vida. Catherine, su esposa, había empezado a notar que algo no estaba bien. Después de años de matrimonio, conocía a Thomas mejor que nadie, y últimamente había pequeñas inconsistencias, detalles que no encajaban del todo. Siempre había sido un hombre de rutinas, consistente, predecible, confiable. Pero últimamente, había momentos en los que parecía distante, distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. Volvía a casa más tarde de lo habitual, dando excusas vagas sobre turnos prolongados o reuniones inesperadas. Y cuando estaba en casa, su comportamiento reflejaba una inquietud, una agitación que Catherine no había notado antes. Ella, por supuesto, le hacía preguntas, cuidadosamente, sin querer parecer acusatoria. ¿Todo va bien en el trabajo?, le preguntaba durante la cena, pareces un poco raro últimamente. ¿Hay algo que te esté preocupando? Thomas estaba preparado para esas preguntas. Sabía cómo responder sin revelar demasiado, ofreciendo la cantidad justa de plausibilidad para tranquilizarla sin dar a conocer la verdad. Es solo el trabajo, respondía, manteniendo un tono ligero pero sin ser demasiado indiferente. Ya sabes cómo es en esta época del año. Y Catherine, aunque aún inquieta, dejaba el tema de lado temporalmente. Sin embargo, las dudas persistentes no desaparecían. Notaba las pequeñas cosas, con qué frecuencia revisaba su teléfono, su nueva cautela sobre sus paraderos. Había noches en las que se metía en la cama mucho después de que ella se hubiera quedado dormida, y mañanas en las que salía de casa más temprano de lo habitual, siempre con una explicación lista. Catherine se repetía que quizás estaba exagerando, después de todo, Thomas era el sheriff, un rol cargado de estrés y demandas. Pero en el fondo, sentía que no se trataba solo del trabajo. Algo fundamental había cambiado, simplemente no podía precisar qué era. La tensión en el hogar de los Warner fue sutil al principio, apenas perceptible. Pero se intensificaba cada día, como una astilla bajo la piel, demasiado pequeña para darle importancia, pero demasiado persistente para ignorarla. Thomas era cauteloso, muy cauteloso al ocultar las grietas en su doble vida, siempre diciendo lo correcto, ofreciendo la calidez justa para desviar cualquier sospecha. Para Catherine, él seguía siendo el hombre con el que se había casado, quizás solo más cansado y distraído. Para sus hijas, seguía siendo su padre, aunque cada vez más distante. Thomas era plenamente consciente de la realidad. Sabía que los límites de su vida secreta se estrechaban, de manera gradual pero imparable, y que, por más hábilmente que intentara navegar la situación, el peso de su secreto le pasaba factura. Sophie también sentía la presión. Anhelaba la simplicidad de sus días anteriores, las conversaciones despreocupadas con su padre, los momentos ligeros con Lucy que ahora parecían un recuerdo lejano. Cada vez que pensaba en alejarse de Thomas, sentía como las cadenas metafóricas se apretaban más. Él se había convertido en más que un mentor o un amante, era el centro de su universo. Y aunque percibía que se alejaba de sus seres queridos, se convencía a sí misma de que valía la pena. Thomas le había prometido un futuro brillante, la había hecho creer que su vínculo era único. Marcharse ahora parecía imposible, no cuando había invertido tanto. Así, la distancia emocional se amplió, entre Sofía y su padre, entre Thomas y Catherine, desplazándolos de lo que solían ser a lo que se estaban convirtiendo. Las fisuras eran minúsculas,
pero inconfundiblemente presentes, amenazando con romperlo todo tan pronto como la verdad saliera a la luz. Los secretos, después de todo, tienden a desmoronarse en los momentos más inoportunos. Lo que comienza de manera silenciosa, oculto en las sombras de momentos robados, inevitablemente crece hasta volverse demasiado evidente para ocultar. Y para Thomas y Sophie, el escenario que temían, que creían que nunca se materializaría, estaba a punto de llegar. Sophie había notado que algo no iba bien desde hacía semanas. Al principio, lo atribuía al estrés o a la fatiga, pero los signos se volvieron demasiado significativos para ignorarlos: las náuseas matutinas, el cansancio abrumador, la sensación innegable de que algo dentro de ella había cambiado. Impulsada por una mezcla de miedo y esperanza, compró una prueba de embarazo, deseando que todo fuera producto de su mente. Sin embargo, la aparición de esas dos líneas confirmó sus peores temores, sumiendo su mundo en el caos. Se sentó en un silencio atónito, mientras la enormidad de su situación se hundía en su mente. En esa quietud, surgió un pensamiento claro: necesitaba contárselo a Thomas. Él le había prometido su apoyo, le había asegurado que la ayudaría a trazar un camino hacia adelante. Si alguien podía guiarla a través de esto, sería él, ¿verdad? Cuando Sophie finalmente reunió el valor para enfrentarlo, fue durante una de sus sesiones nocturnas. Estaban sentados cerca, la atmósfera cargada con la habitual mezcla de tensión y cercanía. Sabía que una vez que revelara su secreto, todo entre ellos cambiaría de manera irrevocable. Thomas, susurró, su voz apenas un murmullo. Necesito decirte algo. Él la miró, percibiendo la gravedad en su tono. ¿Qué pasa?, preguntó, inclinándose un poco hacia adelante, como si se preparara para el impacto de sus palabras. Sophie se detuvo, con las manos temblorosas. Luego, reuniendo todo su coraje, dejó que las palabras salieran de golpe. Embarazada. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Thomas la miró, con el rostro congelado en una expresión de asombro. La palabra quedó suspendida entre ellos como una sentencia, cada segundo alargándose interminablemente. El pánico lo invadió como una inundación, con pensamientos acelerados sobre las consecuencias, lo que esto significaba para su carrera, su familia, su propia identidad. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido, ahora pendía de un hilo. Si alguien, su esposa, sus hijas, la comunidad o sus compañeros, se enteraba, su vida tal como la conocía colapsaría. Mientras tanto, Thomas continuaba manipulando las investigaciones en curso, proporcionando la esperanza justa para mantener a Richard y a la comunidad sin caer completamente en la desesperación. Creía que con el tiempo, la vigilancia de la comunidad disminuiría. Cuanto más se prolongara la búsqueda sin resultados, más probable era que la gente se resignara a la ausencia permanente de Sophie. Su esperanza era que la investigación eventualmente se diluyera, relegada a los archivos de casos sin resolver, un misterio trágico sin respuesta. Esta era la ilusión a la que Thomas se aferraba: que la investigación se disiparía, que el pueblo seguiría adelante y que su secreto permanecería enterrado para siempre. Pero los secretos tienden a salir a la superficie, sin importar cuán profundamente se oculten. A medida que los días se convirtieron en semanas, la presión sobre Thomas se intensificó, las fisuras en su fachada meticulosamente elaborada se ensanchaban. El control que había ejercido sobre la investigación comenzó a tambalearse, volviéndose cada vez más frágil. Por el momento, Thomas mantenía una apariencia de control, manteniendo la investigación lo suficientemente activa como para parecer legítima, asegurándose de que Richard no comenzara a hacer las preguntas equivocadas y acumulando engaño tras engaño. Sin embargo, en el fondo, Thomas sabía que este acto precario no podría sostenerse indefinidamente. La verdad estaba ahí fuera, esperando su momento, y cuando saliera a la luz, prometía destruirlo todo a su paso. El tiempo podría difuminar los recuerdos y suavizar los bordes del dolor, pero no para todos. 5 meses después de la desaparición de Sophie, el pueblo había retomado gradualmente su normalidad,
como suele ocurrir tras una tragedia. La vida continuaba, aunque la ausencia de Sophie se sentía en momentos sutiles, su nombre aún se susurraba entre aquellos que se aferraban a una esperanza que se desvanecía. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, incluso esa esperanza se desvanecía. Se transformó en otro misterio sin resolver, dejando atrás un rastro de preguntas sin respuesta. Los esfuerzos de búsqueda disminuyeron, los carteles se desvanecieron, y los murmullos persistentes de especulación se silenciaron. Para algunos, parecía que Sophie simplemente había desaparecido, dejando solo ecos a su paso. Thomas Warner creía que, con suficiente tiempo, la verdad permanecería oculta, al igual que Sophie. Pero, como suele suceder en historias como estas, la verdad comenzó a salir a la luz de manera inesperada y desde los lugares más improbables. Por mucho que se intente ocultar, la verdad siempre encuentra una forma de revelarse. No fueron hackers expertos ni investigadores veteranos quienes primero expusieron las grietas en el engaño de Thomas Warner, fueron dos excursionistas ordinarios. En lo que se suponía que sería una caminata rutinaria por el bosque. No tenían idea de que su hallazgo desentrañaría un misterio que había atormentado al pueblo durante meses. Los excursionistas, una pareja de poco más de 30 años, habían llegado a una zona boscosa aislada, raramente visitada por alguien que no fuera un entusiasta de la naturaleza. El sendero era accidentado y sinuoso, atravesando árboles densos donde reinaba el silencio, interrumpido solo por el ocasional crujido de las hojas. Era el tipo de lugar donde uno esperaría encontrar solo naturaleza intacta, ciertamente no un secreto oculto. A medida que el sol descendía en el cielo, proyectando sombras alargadas sobre el sendero, notaron algo inusual, una perturbación en el suelo, justo al borde del camino. Un área de tierra que parecía desigual y ligeramente hundida en comparación con el resto del suelo forestal. Los excursionistas intercambiaron miradas inquietas. Podría no ser nada, quizás un animal enterrado, pero había algo que les resultaba inquietante. La curiosidad les ganó. Con pasos cautelosos, se acercaron al área perturbada. Cuando uno de ellos se agachó para observar más de cerca, vio algo que les heló la sangre, un retazo de tela, apenas visible entre la tierra y las hojas esparcidas. No era mucho, pero fue suficiente para hacerles sentir escalofríos. Sabían que no debían alterar más el sitio. En lugar de eso, marcaron el lugar con su GPS y regresaron apresuradamente a la estación de guardabosques más cercana, con el corazón acelerado por una mezcla de miedo e incredulidad. Los guardabosques, alarmados por el informe de los excursionistas, alertaron a las autoridades locales, y en pocas horas, un equipo de investigación completo llegó al lugar. Lo que encontraron bajo la tierra removida confirmó los peores temores de los excursionistas. El cuerpo de Sophie, cuidadosamente envuelto en una lona, yacía en una tumba poco profunda. Sus restos contaban una historia silenciosa y trágica de traición y violencia. Pero el descubrimiento no solo reveló la ubicación de su cuerpo, planteó más preguntas de las que respondió. ¿Cómo había terminado Sophie allí y, más importante aún, quién era responsable de ponerla allí? Mientras el equipo forense procesaba minuciosamente la escena, las autoridades peinaban la zona en busca de pistas. Fue allí, entre la maleza y la tierra, donde encontraron la primera pieza crítica de evidencia, un pequeño frasco, parcialmente enterrado, que contenía una huella dactilar tenue. Al principio parecía un detalle menor, pero esta pista resultaría ser clave en la investigación. Con el cuerpo de Sophie recuperado, el caso, que había estado en letargo, de repente cobró nueva vida. Los detectives tomaron el control de la investigación, decididos a reconstruir los eventos que llevaron a su desaparición. Analizaron los datos de GPS del teléfono de Sophie, rastreando sus movimientos desde la noche en que desapareció, y lo que descubrieron comenzó a desentrañar la compleja red de mentiras que Thomas había tejido. Los datos revelaron un patrón inquietante. El teléfono de Sophie había registrado señales desde múltiples ubicaciones, muy lejos de donde Thomas afirmaba que ella había sido vista por última vez.
Entre estos lugares se encontraba una gasolinera remota a las afueras de la ciudad, una parada aparentemente insignificante que se convertiría en una pieza crucial de evidencia. Cuando los detectives obtuvieron las grabaciones de seguridad de la gasolinera, el engaño de Thomas comenzó a desmoronarse. El video, de baja calidad, capturado la noche en que Sophie desapareció, mostraba la camioneta de Thomas estacionándose en el lugar, su rostro tenso, sus ojos recorriendo el área como si se asegurara de que nadie lo estuviera observando. Y en el asiento del pasajero, inmóvil, estaba Sophie, su cabeza apoyada contra la ventana, su cuerpo inerte. Mientras Thomas salía de la camioneta y miraba a su alrededor en el estacionamiento desierto, ingresó brevemente a la tienda de la gasolinera, para luego reaparecer momentos después, lanzando otra mirada hacia la forma inerte de Sophie antes de volver al asiento del conductor. Con una última mirada por encima del hombro, condujo hacia la oscuridad, la camioneta desapareciendo del alcance de la cámara y, hasta ese momento, de la memoria colectiva del pueblo. El video era incriminador, no solo porque mostraba a Thomas con Sophie la noche de su desaparición, sino también por la condición de ella, inconsciente, vulnerable y en compañía del hombre que supuestamente debía protegerla. La grabación suscitó preguntas inmediatas. ¿Por qué Thomas no mencionó haber estado con Sophie esa noche? ¿Por qué omitió este encuentro en sus informes? ¿Y qué fue lo que realmente sucedió después de que salieron de la gasolinera? Con los últimos movimientos de Sophie rastreados hasta el lugar donde fue enterrada y el video que vinculaba a Thomas con sus horas finales, los detectives sintieron que se acercaban a la verdad. Pero la sospecha no era suficiente, necesitaban evidencia concreta. La clave se encontraba en el rastro digital dejado por el teléfono de Sophie. Los datos de GPS de la camioneta de Thomas, extraídos del sistema de rastreo a bordo, proporcionaron la pieza faltante. Los registros confirmaron lo que sugería la grabación. La camioneta de Thomas había viajado desde la gasolinera hasta la ubicación remota donde se encontró el cuerpo de Sophie, coincidiendo exactamente con el lugar señalado por los excursionistas. Cada giro, cada parada estaba registrada, trazando un relato escalofriante de planificación y encubrimiento. Era un rastro que Thomas nunca anticipó que alguien seguiría. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por ocultar sus acciones, la verdad salió a la luz, primero a través del encuentro fortuito de los excursionistas, y luego por los incansables esfuerzos de los investigadores decididos a desenterrar las mentiras escondidas bajo la superficie. El hallazgo del cuerpo de Sophie marcó más que el fin de una búsqueda, fue el inicio de la justicia. Y los excursionistas, sin saber el torbellino que desencadenarían con su tranquila caminata, habían desenterrado el secreto que Thomas Warner había intentado desesperadamente ocultar, tanto de manera figurada como literal. A medida que la investigación cobraba fuerza, la realidad de la traición de Thomas se extendió por el pueblo como un incendio. Su imagen cuidadosamente construida de autoridad se desmoronó bajo el peso de las crecientes evidencias, y con cada nueva revelación, la comunidad comenzó a comprender el alcance de su engaño y el precio que Sophie había pagado por su manipulación. El descubrimiento de los excursionistas en aquel sendero remoto se convirtió en el punto de inflexión de un caso que había permanecido estancado durante demasiado tiempo. Mientras el pueblo se preparaba para afrontar las consecuencias, una verdad quedó clara: ningún secreto, por profundo que esté oculto, puede permanecer escondido para siempre. El chasquido de las esposas resonó en la silenciosa oficina al cerrarse alrededor de sus muñecas, el frío metal hundiéndose en su piel. Thomas permaneció en silencio, la lucha lo había abandonado mientras la enormidad de sus acciones pesaba sobre él como una piedra en el pecho. Ya no había más escapatoria, ni más engaños. La verdad lo había alcanzado, y no había ningún lugar donde esconderse. Los agentes lo guiaron fuera de la oficina, pasando junto a los oficiales que antes lo admiraban, junto a los escritorios donde había comandado respeto. Ahora, lo miraban no como su líder, sino como el hombre que había traicionado todo lo que representaba su placa. Murmullos lo siguieron por el pasillo, el peso de su juicio sobre sus hombros. Mientras los agentes llevaban a Thomas al coche que lo esperaba,
el sol se elevaba en el cielo, arrojando una luz dura sobre su día de rendición de cuentas. La verdad, una vez enterrada bajo capas de mentiras y manipulación, finalmente había salido a la luz, y con ella, la vida de Thomas Warner tal como la conocía llegaba a su fin. El hombre que alguna vez hizo cumplir la ley ahora se encontraba atado por el mismo sistema que alguna vez supervisó, un prisionero de sus propios actos. Cuando las puertas del coche se cerraron de golpe, el mensaje fue inequívoco: nadie, ni siquiera el sheriff, está por encima de la justicia. El dolor por sí solo es un peso, pero comprender por completo la magnitud de una tragedia trae un sufrimiento que desafía las palabras. Cuando los detectives recuperaron el cuerpo de Sophie Turner, el horror se profundizó con cada revelación que siguió. No fue solo la traición a la confianza, el brutal asesinato o la pérdida de una vida joven, la autopsia reveló una verdad final y devastadora que destrozó lo poco que quedaba del mundo de su familia. El equipo forense confirmó que Sophie estaba en las primeras etapas de un embarazo. El hijo que llevaba, el hijo de Thomas Warner, crecía dentro de ella cuando su vida fue brutalmente interrumpida. Ese descubrimiento transformó el dolor de sus padres, Richard y Denise Turner, en algo indescriptible. No solo estaban llorando a su hija, estaban lamentando al nieto que nunca conocerían. Era una pérdida envuelta en capas de traición, violación y sueños destrozados. Richard apenas podía asimilar la noticia. Sus manos temblaban cuando los detectives le informaron sobre el embarazo, era más de lo que podía soportar. La realización de que su propia hija había estado esperando un hijo, solo para que le arrebataran la vida a un hombre en quien había confiado. Un hombre que había compartido comidas con él y le había ofrecido consuelo falso durante la búsqueda, aplastó a Richard con una culpa insoportable. ¿Cómo había pasado por alto las señales? ¿Cómo había podido estar al lado de Thomas, buscando a su hija mientras el mismo responsable los desviaba de la verdad? Y el embarazo, ni siquiera sabía que ella estaba en una relación, y mucho menos con alguien como Thomas. Era demasiado. La traición lo golpeaba en oleadas, despojando de él todo lo que creía entender, dejándolo desprotegido y expuesto. Denise Turner, ya abrumada por el dolor, se sumió en la desesperación total cuando se revelaron los resultados de la autopsia. El hijo habría sido su primer nieto, una nueva esperanza, una razón para soñar de nuevo. Pero ahora, tanto Sophie como el niño no nacido se habían ido, descansando juntos bajo un manto de mentiras y engaños. Ninguna palabra podía aliviar la agonía de una pérdida tan grande. Cada esperanza que Denise había tenido para el futuro de su hija se desvaneció, borrada de la forma más cruel y desgarradora. La noticia del embarazo de Sophie se difundió rápidamente, convirtiendo un crimen ya de por sí horrendo en algo aún más inimaginable. Thomas Warner no era solo un asesino, era un depredador que había abusado de su autoridad, manipulado a una joven y quitado 2 vidas para proteger sus secretos. El hombre que antes había sido el guardián del pueblo ahora se había convertido en el símbolo de todo lo que detestaban. Manifestantes se congregaron frente a la oficina del sheriff y el tribunal, sus gritos llenando el aire. Carteles que decían justicia para Sophie y el bebé ondeaban entre la multitud, y las demandas de condena para Thomas se hacían más fuertes cada día. La comunidad, antes orgullosa de su sheriff, ahora lo veía como un monstruo con uniforme. Cada acto de amabilidad, cada reconocimiento que había recibido, ahora se sentían como una broma cruel, ocultando la oscuridad que yacía tras su placa. En la casa de los Warner, las revelaciones fueron igual de devastadoras. Catherine Warner permaneció en silencio, atónita mientras la verdad se desvelaba, su vida desmoronándose bajo el peso de las mentiras de su esposo. La aventura la había tomado por sorpresa, el asesinato la había destrozado, pero el embarazo, eso fue el golpe final, incomprensible. Repetía en su mente cada momento que había compartido con Thomas, cada día que él había pasado con sus hijas, sabiendo ahora que todo el tiempo había ocultado este horroroso secreto. No era solo la traición, era la realidad de que su esposo había engendrado un hijo con Sophie, una chica a la que habían visto crecer, una amiga de su propia hija.
La crueldad de todo aquello la dejó completamente sin palabras. Lucy Warner, la hija menor de Thomas y mejor amiga de Sophie, quedó devastada por la revelación. Había pasado semanas de luto por Sophie, luchando por aceptar que su padre pudiera estar implicado en un crimen así. Pero la noticia del embarazo era demasiado abrumadora. Sophie había estado esperando a su medio hermano, y ahora ambos se habían ido, arrebatados por el hombre que una vez conoció como papá. La traición era tan profunda que Lucy no podía procesarla. Se aisló, cerrándose al mundo. Se negó a hablar con su padre, ni siquiera reconocía su presencia. La sola idea de él la repugnaba. Cada recuerdo que compartieron, los momentos que una vez valoró, ahora estaban manchados por la verdad de lo que había hecho. Sentía como si toda su vida hubiera sido una mentira, y el peso de esa realización la aplastaba. Harper, la hija mayor de Thomas, reaccionó con ira. Siempre había sido cercana a su padre, viéndolo como un modelo a seguir, solo para descubrir que había cometido actos inimaginables contra alguien con quien ella había crecido. El embarazo fue el punto de quiebre. Harper empacó sus pertenencias y se fue de la casa, rompiendo todos los lazos con su padre, incapaz de perdonarlo por las vidas que había destruido. El hogar de los Warner, que antes estaba lleno de calidez y rutina, se convirtió en un lugar de conflicto no expresado. Catherine intentó mantener a sus hijas unidas, pero no había forma de reparar el daño que Thomas había causado. Su familia estaba rota sin remedio, destrozada por el peso de su traición. Y en la quietud de la noche, cuando el mundo parecía en silencio, Catherine se sentaba sola, luchando por aceptar que el hombre al que había amado durante tantos años era capaz de cometer actos tan monstruosos. La ira de la comunidad se intensificaba con cada día que pasaba. Sophie había sido una de las suyas, brillante, decidida y llena de promesas. Ahora, tanto ella como su hijo no nacido habían sido arrebatados, víctimas de un hombre en el que alguna vez confiaron profundamente. El clamor por justicia era inquebrantable. Exigían ver a Thomas castigado, no solo por la muerte de Sophie, sino también por la vida del hijo que ella llevaba. Querían asegurarse de que nunca más pudiera lastimar a nadie. Richard y Denise encontraron cierto consuelo en el apoyo de la comunidad, pero era un consuelo vacío. La pérdida de su hija y su nieto dejó un vacío que nunca podría llenarse. Asistieron a cada sesión del juicio, sentados en la primera fila, decididos a ver cómo Thomas enfrentaba todo el peso de la ley. Pero ni siquiera un veredicto de culpabilidad devolvería a Sophie. Ni siquiera ver a Thomas encadenado sanaría las heridas dejadas atrás. La tragedia que comenzó con la manipulación de Thomas se había convertido en algo mucho más grande, una historia de traición, pérdida y confianza destruida. La comunidad nunca olvidaría lo que había sucedido, y las familias involucradas tampoco. El nombre de Thomas Warner sería para siempre sinónimo de dolor, de pérdida, de las vidas que había destruido para proteger sus secretos. A medida que se acercaba el juicio, el pueblo se preparaba para el capítulo final, un ajuste de cuentas largamente esperado para Sophie. Para su hijo y para todos aquellos cuyas vidas habían sido destrozadas por el hombre al que alguna vez llamaron Sheriff. El juicio de Thomas Warner capturó la atención tanto de la comunidad como de la nación, atrayendo a todos hacia la oscura historia de traición, manipulación y asesinato. Los reporteros abarrotaron la sala del tribunal, las cámaras se apostaron afuera como buitres, listas para captar cada giro en la caída del sheriff. Era más que un juicio, era un ajuste de cuentas, uno que exigía que cada detalle sombrío fuera expuesto para que todos lo vieran. Desde el inicio, la fiscalía avanzó rápidamente, exponiendo su caso, revelando el verdadero carácter de Thomas, un hombre que había abusado de su poder y se había aprovechado de alguien que confiaba en él por completo. Cada paso que dio fue deliberado, argumentaron, desde iniciar la relación hasta el asesinato frío y calculado que siguió. Thomas Warner, afirmaban, no era el hombre que la comunidad había creído. Era un hombre que había utilizado su placa como una máscara, ocultando sus impulsos más oscuros.
Pieza por pieza, los fiscales reconstruyeron los eventos que llevaron a la muerte de Sophie, utilizando grabaciones de seguridad, registros telefónicos y pruebas forenses para construir un caso condenatorio. Revelaron cómo Thomas había manipulado a Sophie, convenciéndola de reunirse con él bajo el pretexto de ser su mentor, y cómo la atrajo a un lugar apartado, la drogó y, finalmente, le quitó la vida para proteger su reputación y su carrera. La sala del tribunal cayó en un silencio sobrecogedor mientras los fiscales relataban las acciones de Thomas. Cada declaración era como un golpe a la frágil sensación de confianza. Cada prueba servía como un recordatorio contundente del hombre que Thomas había pretendido ser y del depredador en el que se había convertido. Luego llegaron los testimonios emocionales, donde el corazón del juicio quedó al descubierto. Los padres de Sophie, Richard y Denise Turner, fueron los primeros en subir al estrado. No había forma de ocultar el dolor grabado en sus rostros, ni la pesada carga de sufrimiento que llevaban mientras hablaban de la hija que habían perdido. La voz de Richard se quebró al recordar el día en que Thomas se unió a la búsqueda de Sophie, estando a su lado como un amigo en quien confiaba. Me miró a los ojos, dijo Richard, con la voz cargada de emoción. Me dijo que la encontraríamos, y todo el tiempo él sabía exactamente dónde estaba. Su voz se apagó, y enterró el rostro en sus manos, abrumado por el peso de la traición. El testimonio de Denise fue igual de desgarrador. Habló de las esperanzas de Sophie para su futuro, de los sueños que compartían por la noche mientras tomaban té. Ella quería marcar la diferencia, susurró Denise, con la voz temblorosa. Quería convertirse en detective, para ayudar a proteger a otros. Y en cambio, el hombre en quien confiábamos, nuestro amigo, robó su futuro y lo enterró en la tierra. Sus palabras flotaban en el aire, cargadas con la tristeza de una madre que nunca vería a su hija alcanzar el potencial que tenía. A medida que avanzaba el juicio, la tensión en la sala del tribunal era palpable. Cada testimonio, cada evidencia, hacía que la sombría realidad se volviera más clara. Pero el testimonio más devastador provino de la propia familia de Thomas. Catherine Warner, su esposa, subió al estrado con el corazón pesado, su voz firme pero llena de incredulidad. Ya no sé quién es mi esposo, confesó. El hombre con el que me casé, el padre de mis hijas, no podría haber hecho esto. O al menos, eso era lo que creía. Habló de los meses de mentiras, de las noches en que Thomas regresaba a casa con explicaciones que ahora parecían engaños crueles. Confiaba en él, dijo en voz baja. Creí cada palabra que me dijo, y ahora tengo que vivir con la realidad de que estuve casada con alguien a quien nunca conocí realmente. Sus palabras cargaban el peso de innumerables traiciones, una esposa obligada a enfrentar la verdad más dura sobre el hombre con el que había construido su vida. Lucy Warner, la hija menor de Thomas, ofreció quizás el testimonio más desgarrador del juicio. Sentada en la silla de testigos, con lágrimas corriendo por su rostro, habló del vínculo que compartía con Sophie y del dolor que sintió cuando se reveló la verdad. Ella era mi mejor amiga, dijo Lucy, con la voz temblorosa. Era como una hermana para mí. Y mi padre me la quitó. La sala del tribunal quedó en silencio mientras la pena de Lucy fluía libremente, cruda y sin restricciones. La fiscalía siguió adelante, describiendo a un hombre que no solo había traicionado la confianza depositada en él, sino que también había destruido a 2 familias. Detallaron el alcance del control de Thomas, su manipulación de Sophie, las mentiras que tejió para su familia, y la red de engaños que entrelazó alrededor de quienes creían en él. Luego llegó el turno de Thomas para enfrentar las preguntas. La sala se quedó en silencio cuando tomó el estrado, con el peso de sus acciones aplastándolo. Al principio había negado la relación, lo había negado todo, aferrándose a la esperanza de poder evadir las consecuencias. Pero a medida que las pruebas se acumulaban, quedó claro que no había escapatoria. Bajo el implacable interrogatorio del fiscal, las defensas de Thomas comenzaron a derrumbarse. La fachada de autoridad calmada se desmoronó, revelando a la persona que había debajo, un hombre consumido por el miedo,
el remordimiento y la vergüenza. Al principio, sus respuestas eran cortas y medidas mientras luchaba por mantener el control. Pero las preguntas del fiscal profundizaban, obligándolo a enfrentar toda la magnitud de lo que había hecho. ¿Tuviste una relación con Sophie?, preguntó el fiscal, su voz firme e implacable. Thomas vaciló, el peso de la verdad aplastándolo. Abrió la boca para negarlo una vez más, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Sus hombros se hundieron bajo la carga aplastante y, por primera vez, dijo la verdad. Sí, susurró, su voz apenas un murmullo. Lo hice. La confesión recorrió la sala del tribunal. La familia de Thomas se quedó en shock, mientras que los padres de Sophie se aferraban el uno al otro, abrumados por un dolor demasiado profundo para expresar. Pero el fiscal continuó, obligando a Thomas a enfrentar la realidad completa de sus acciones. ¿Y la mataste?, presionó el fiscal, inclinándose más cerca. ¿Le quitaste la vida para mantener tu secreto oculto? La compostura de Thomas se desmoronó. Sus manos temblaban mientras enterraba el rostro en ellas, el peso de su culpa era demasiado para soportar. Sí, sollozó. La maté. Yo no sabía qué más hacer. Sus sollozos llenaron la sala del tribunal, el sonido de un hombre quebrado por sus propios pecados. La sala permaneció en un silencio atónito, la confesión colgando pesadamente en el aire. No quedaban más mentiras que contar, ni máscaras detrás de las cuales esconderse. Thomas Warner, el otrora respetado sheriff, había admitido lo inimaginable. El juicio estaba lejos de terminar, pero la verdad finalmente había sido revelada. La admisión de Thomas marcó el principio del fin, un final que traería justicia para Sophie y su hijo no nacido, y un poco de paz para las familias cuyas vidas habían sido destrozadas. Y cuando el martillo del juez golpeó, dando por finalizada la sesión del día, una cosa quedó clara, el destino de Thomas Warner estaba sellado, y no habría forma de escapar de las consecuencias de sus acciones. La sala del tribunal permaneció en silencio, cargada por el peso de la justicia que estaba a punto de ser impartida. Thomas Warner se encontraba esposado ante el juez, con los hombros encorvados bajo la inmensa carga de sus actos. Pero ninguna cadena, ninguna celda, podría reflejar verdaderamente la magnitud de las vidas perdidas por su culpa, la vida de Sophie Turner, la joven a la que había traicionado, y el hijo no nacido que ella llevaba. Esto era más que una sentencia, era un ajuste de cuentas por dos vidas arrebatadas demasiado pronto. El juez carraspeó, su expresión seria mientras se dirigía a la sala. Sus palabras llevaban el dolor de la comunidad, el sufrimiento de dos familias en duelo y la profunda traición de un hombre que alguna vez fue confiado con autoridad y responsabilidad. No había forma sencilla de dictar esta sentencia, pues ninguna palabra podía transmitir completamente el daño causado por Thomas Warner. Señor Warner, comenzó el juez, con un tono firme pero decidido, no solo ha cometido un crimen atroz, sino que ha dejado un daño irreparable en las vidas de aquellos a quienes juró proteger. Traicionó a una joven que confió en usted, explotó su vulnerabilidad bajo el pretexto de orientarla y, al hacerlo, abusó de su poder de la manera más despreciable posible. La sala del tribunal permanecía en silencio mientras la mirada del juez se volvía más severa. Sophie Turner no solo fue víctima de tu manipulación, era una joven con sueños, ambiciones y un futuro que incluía al hijo que llevaba en su vientre. Un hijo que tú ayudaste a concebir y al que silenciaste cuando decidiste quitarle la vida a Sophie. Se escucharon jadeos entre el público, mientras la magnitud de la revelación calaba una vez más. Sophie había llevado dentro de ella no solo las esperanzas de sus padres, sino también el comienzo de una nueva vida, una vida que nunca llegaría a ser, todo debido al desesperado intento de Thomas por ocultar la verdad. El juez hizo una pausa, permitiendo que la enormidad de sus palabras resonara antes de continuar. El hijo que crecía dentro de Sophie era tu hijo, señor Warner. Sabías que la verdad arruinaría tu carrera, tu reputación y tu familia, y en un acto de egoísmo y cobardía, decidiste acabar con dos vidas para protegerte a ti mismo.
Esa decisión muestra la profundidad de tu traición, no solo hacia Sophie, sino también hacia tu propio hijo no nacido. Las lágrimas corrían por los rostros de Richard y Denise Turner mientras el juez hablaba de su pérdida inconmensurable. Estaban de luto no solo por su hija, sino también por el nieto que nunca tendrían la oportunidad de conocer. La doble pérdida pesaba enormemente sobre ellos, y las palabras del juez solo subrayaban la magnitud de la traición de Thomas. Catherine Warner apretaba sus manos fuertemente en su regazo, como si la fuerza de su agarre pudiera evitar que se desmoronara por completo. Las hijas de Thomas, Lucy y Harper, permanecían inmóviles, aturdidas por las revelaciones que habían destrozado a su familia. La idea de que el hijo no nacido de Sophie habría sido su medio hermano era una verdad demasiado dolorosa para asimilar completamente. La voz del juez se mantuvo firme, aunque su expresión reflejaba una profunda decepción. La insignia que llevabas, señor Warner, se supone que simbolizaba integridad, responsabilidad y protección. Pero la utilizaste como un escudo para ocultar tus intenciones más oscuras. Manipulaste, traicionaste y destruiste. Este tribunal no puede deshacer el daño que has causado, ni puede devolver las vidas que arrebataste. Pero sí puede asegurar que nunca más volverás a hacer daño. La sala contuvo el aliento mientras el juez pronunciaba la sentencia. Este tribunal te declara culpable de asesinato en primer grado, abuso de autoridad y mala conducta grave. A la luz de la gravedad de tus crímenes y el hecho de que tus acciones resultaron en la muerte de Sophie Turner y de tu hijo no nacido, te sentencio a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El martillo del juez golpeó con un sonido resonante, el eco llenando la sala del tribunal como un veredicto final. No habría clemencia, ni oportunidad de redención. El destino de Thomas Warner estaba sellado, y pasaría el resto de su vida tras las rejas, atormentado por las vidas que había arrebatado. La galería permaneció en silencio mientras la realidad de la sentencia se asentaba. Richard y Denise se aferraban el uno al otro, su dolor demasiado grande para ser expresado con palabras. El hijo que Sophie había llevado, una vida inocente atrapada en la red de engaño y traición, quedaría desconocido, sin nombre, y el dolor de esa pérdida, como una herida que nunca sanará, los acompañaría por el resto de sus vidas. Al otro lado de la sala, Catherine bajó la cabeza, incapaz de reconciliar al hombre con el que se había casado con la persona que ahora era llevada con grilletes. Sus hijas, Lucy y Harper, permanecían congeladas en sus asientos, sus emociones atrapadas en un torbellino de confusión y dolor. El juicio había expuesto demasiadas cosas, verdades que nunca desearon conocer, cargas que nunca imaginaron llevar. Mientras Thomas era llevado fuera de la sala, la comunidad observaba en silencio. Habían depositado su confianza en él, y él la había destrozado de la manera más devastadora posible. La sentencia fue justa, pero nunca podría realmente sanar las heridas que dejó. Sophie y su hijo se habían ido, y ninguna medida de justicia podría traerlos de vuelta. Las últimas palabras del juez flotaban en el aire mientras la sala del tribunal se vaciaba lentamente. Que esto sirva como un recordatorio, había dicho, de que el poder no es un privilegio, es una responsabilidad, y cuando esa responsabilidad se traiciona, hay consecuencias. Nadie está por encima de la ley, y ninguna traición quedará sin respuesta. El juicio de Thomas Warner sería recordado no solo como la historia de la caída de un hombre, sino como una advertencia sobre los peligros del poder sin control y la necesidad de rendición de cuentas. Sirvió como un recordatorio de que la autoridad no significa nada sin integridad y que cada traición, por más oculta que esté, eventualmente saldrá a la luz. Y así, con la sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para Thomas, la comunidad quedó con la tarea de reconstruirse. Se había hecho justicia, pero la pérdida permanecía, un doloroso recordatorio de vidas arrebatadas demasiado pronto y de una confianza que nunca podría recuperarse. Incluso después de que el juicio concluyera y Thomas Warner quedara confinado tras las rejas, el dolor que infligió permanecía como una sombra sobre el pueblo. No había soluciones fáciles, ni resoluciones rápidas.
La muerte de Sofía fue más que una tragedia, fue un ajuste de cuentas que obligó a todos a enfrentar la realidad de la traición oculta bajo la autoridad y la confianza. Y en medio de tal devastación, el camino hacia la sanación fue lento e irregular, pero tenía que empezar en algún lugar. Para Richard y Denise Turner, la pérdida de su hija fue una herida que nunca sanaría por completo. Había días en que el dolor parecía insuperable, cuando el silencio dejado por la ausencia de Sophie era ensordecedor. Sin embargo, se negaron a que su memoria se definiera solo por el dolor, decididos a crear un significado a partir de su sufrimiento. Crearon la Fundación Sophie Turner, una organización dedicada a ayudar a jóvenes que habían sufrido abusos por parte de personas en posiciones de poder. La fundación se convirtió en un símbolo de esperanza, ofreciendo apoyo legal, asesoramiento y mentoría a sobrevivientes de abuso. Lo que comenzó como un esfuerzo local pronto ganó reconocimiento nacional. La familia Turner viajó por todo el país, hablando en escuelas y centros comunitarios, decididos a evitar que otras familias enfrentaran la pesadilla que ellos habían vivido. Para Richard y Denise, la fundación era una forma de honrar la memoria de su hija y proteger a otros de los peligros que ella había enfrentado. Pero la sanación tomó muchas formas, no todas visibles para el público. Catherine Warner y sus hijas, Lucy y Harper, empacaron sus pertenencias en silencio y se marcharon del pueblo, buscando refugio del escándalo que había envuelto a su familia. El peso de la traición de Thomas era demasiado para soportar en el lugar que una vez llamaron hogar. Cada calle, cada rostro familiar era un recordatorio de todo lo que habían perdido. Catherine eligió un pueblo lejano, alejado de los titulares, un lugar donde ella y sus hijas pudieran comenzar de nuevo. Para Lucy y Harper, dejar atrás el pueblo les ofrecía una oportunidad de sanar, pero también significaba enfrentar la realidad de quién era realmente su padre. Tomaría años antes de que pudieran comprender por completo lo que había sucedido, antes de que pudieran separar los recuerdos del padre que amaban del hombre en el que se había convertido. Su camino hacia la sanación sería largo y complejo, pero era un camino que estaban dispuestas a recorrer juntas. De regreso en el pueblo, la comunidad luchaba con el desafío de reconstruirse. La confianza, que antes se otorgaba tan fácilmente, se había vuelto difícil de recuperar. La oficina del sheriff pasó por una transformación total, con un nuevo liderazgo comprometido a recuperar la confianza del público. Se reescribieron políticas, se introdujeron nuevas medidas de seguridad y la capacitación obligatoria en ética y responsabilidad se convirtió en una práctica estándar. El pueblo comprendía que recuperar la confianza requeriría más que solo nuevas regulaciones, pero estaban decididos a intentarlo. Las escuelas locales y las organizaciones comunitarias se unieron a la Fundación Sophie Turner para desarrollar programas dirigidos a educar a los jóvenes sobre los peligros de la manipulación y el abuso de poder. Se convirtió en parte de la identidad del pueblo, una lección aprendida a través de una experiencia dolorosa, pero una que juraron no olvidar jamás. La historia de Sophie se compartió abiertamente, no como una herida, sino como un recordatorio de la importancia de alzar la voz y de responsabilizar a quienes tienen poder. Aún había momentos de ira y frustración, las cicatrices que Thomas dejó tardarían años en sanar y algunas nunca se cerrarían por completo. Sin embargo, poco a poco, la comunidad encontró maneras de seguir adelante. Entendieron que sanar no se trata de olvidar, se trata de recordar, aprender y volverse más fuertes y sabios a través del sufrimiento. Incluso mientras el pueblo comenzaba a reconstruirse, una pregunta persistía, una pregunta que rondaba las mentes de cada familia, de cada oficial, de cada persona que había seguido el caso. ¿Cómo nos protegemos de aquellos que han jurado protegernos? Thomas Warner había llevado una placa, había hecho un juramento de servir y proteger, pero había usado esa placa para engañar, traicionar y destruir. Su historia no era solo la caída de un hombre, era una advertencia, un recordatorio de que el poder en las manos equivocadas es algo peligroso. El desafío ahora no era solo buscar justicia para Sophie, era prevenir la próxima traición antes de que pudiera ocurrir. Pero esta historia no es única. Hay otras,
otros casos de abuso de poder, otras traiciones ocultas tras la autoridad, esperando ser reveladas. Historias de manipulación, explotación y control que deben salir a la luz. Historias que nos recuerdan por qué la rendición de cuentas es vital y por qué no debemos dejar de cuestionar a quienes ostentan poder. Así que les dejamos esta pregunta: ¿qué harías si la persona que debería protegerte se convirtiera en la que más temes? ¿Cómo nos protegemos de quienes se esconden tras la confianza y la autoridad? Hay más historias por contar, más verdades esperando ser descubiertas. Únanse a nosotros en el próximo capítulo, donde investigaremos otro impactante caso de abuso de poder, uno que les hará cuestionar todo lo que creían saber. Por favor, suscríbanse y quédense con nosotros mientras seguimos revelando las historias que exigen justicia y responsabilidad, porque la única manera de prevenir la traición es iluminar las sombras donde se esconde. Esto no es el final, es solo el comienzo.